Mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a la Semana Mayor. Estamos el lunes santo. Hoy estamos aquí para darles a ustedes un punto de vista. Miren, todo aquello que está arriba, toda esa montaña, todos esos árboles que están ahí, toda el agua que viene de arriba, pues viene a dar por esta cunetita que está aquí. Esta cuneta que está aquí, toda el agua que viene en tiempo de invierno, pues se queda a veces atorada en este agujero, vamos a decir ahí. Y cuando llueve mucho, pues el agua se rebalsa allí. Y cuando ya viene el calor, toda el agua que queda allí rezagada en ese hoyo que está ahí, pues con el calor huele feo, apesta. Toda el agua que viene de arriba viene a dar a ese agujero que les mostré, y por lo tanto cuando es tiempo de calor apesta a desagüe, huele bien feo. Y aquí mucha gente viene a dormir allá arriba en los árboles con sus pedazos de cartón y nylon y trapo, lo que sea. A veces aquí mismo, ahí donde está esa basura, porque es como un colchoncito donde hacen su cama. Y muchos también pues han dormido aquí también en este lugarcito, en ese lugar que está ahí. Es un lugar como me recuerda, vamos a decir, como cuando hacemos el Vía Crucis y golpeamos a Jesús, lo ponemos en un lugar así en medio. Me imagino que así como está ese lugar ahí, pudo haber sido cuando golpearon a Jesús y le pusieron en medio en un trozo y lo amarraron y le comenzaron a golpear. Pues bien, a lo que voy es que toda esa gente que a veces viene a dormir aquí, que no tiene una casa, que no tiene un hogar, son gente pobre. Esa gente pobre necesita a veces de nuestra ayuda, de nuestra atención, ¿verdad? Que es difícil a veces dársela, pero bien, mire, les digo yo aquí hoy. Ahora les voy a poner la perspectiva de dónde estoy. Espero se vea bien y se escuche bien. Bueno, lo que quiero yo es que nosotros analicemos todo nuestro contorno. Lo que venía diciendo del agua que se empoza ahí y que tiene ese mal olor. Vengo con esto porque el Evangelio de hoy está hablando sobre Jesús cuando va a una casa. Va a una casa en donde había ido muchas veces, digamos, a visitar a sus mejores amigos. Esos amigos eran Marta, María y Lázaro. Recuerden que Lázaro fue aquel personaje que murió y que Marta y María estaban tristes porque ya se había muerto, aunque mandaron llamar a Jesús y Jesús se tardó. Y bien, Jesús resucita a Lázaro y regresa otra vez, después de que lo había resucitado, regresó otra vez a comer, a cenar, a convivir, a hacer un banquete, vamos a decir, en la familia, a donde esos amigos, donde él dice la palabra que Lázaro cuando murió, Lázaro cuando resucitó, Jesús decía que no estaba muerto porque eran buenos amigos. A lo que voy es que Jesús es buen amigo de nuestras familias y que el Espíritu Santo nos ayude a entender los contextos en los que me quiero detener para poder dialogar con lo que hoy Dios quiere para nosotros. Pues bien, vengo con esto porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de hoy. Tenemos hoy el Evangelio de tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Y le vamos a leer para que usted vaya captando por qué les muestro el desagüe, el mal olor, y por qué les digo que aquí mucha gente pobre viene y duerme y que no tienen un hogar, una casa. Pues bien, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice,
6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro y a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó entonces 1 libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de fragancia de ese perfume. Entonces Judas Iscariotes, uno de los discípulos el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjenla, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, el salmista nos está diciendo aquí, el Salmo 26 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿A quién voy a temer si el Señor está conmigo?, dice el salmista. Pues bien, hay muchos pobres que no tienen a nadie y lo único que tienen es a Jesús. Y hay muchos ricos que tienen todo su dinero, pero son tan pobres que no tienen a Jesús. El millonario podrá tener todo, pero si no tiene a Jesús, no tiene a nadie. Y el pobre no podrá tener nada, pero si tiene a Jesús, lo tiene todo. ¿A qué voy con esto? Que en el Evangelio Jesús visita a Marta, a María y a Lázaro y hacen una cena. Y allí llegan personas a visitarlo porque se enteran que están con él. Esas mismas personas que estaban con Marta y María, consolándolas cuando Lázaro había muerto y lo habían sepultado, esas mismas personas también visitaron otra vez porque sabían que Jesús estaba allí, pero más que todo era por ver a Lázaro que el Señor lo había resucitado. Y decían ahí, dice la palabra de Dios, que lo querían matar a Lázaro, obviamente a Jesús también, porque recuerde que siempre lo han querido matar porque venía haciendo cosas que a otros no les agradaba. Pues bien, estas personas, los judíos, querían matar también a Lázaro. Pobre Lázaro, hace poco lo había resucitado Jesús y ya lo querían matar otra vez. Hay gente que no está conforme con nada y hay gente que es tan mala de corazón que no pueden ver que le vaya bien a una persona y ya quieren verlo mal otra vez a uno. En este caso, Lázaro ya había muerto. Jesús lo resucita. Jesús lo resucitó y ahora está cenando con él. Hay fiesta en la casa. Y a María, la hermana de Marta, viene y derrama un vaso de perfume, dice aquí auténtico, costoso. Un perfume que dice el Señor que lo tenía guardado, dice, para la sepultura. O sea que el Señor le da a María: gracias por haber preparado mi cuerpo a la muerte. Es impresionante. Fíjense, dice que valía 300 denarios. En aquellos tiempos dicen que el sueldo de una persona era 1 denario por día. Entonces, si valía 300 denarios, haga de caso que ese perfume costaba el valor de 1 año de trabajo.
Imaginémonos, un perfume que costaba un año de trabajo, vino María y se lo pone a Jesús en los pies, perfuma a Jesús en los pies y luego lo seca con su cabellera, con su cabello. Es impresionante que qué despojo de María. Por eso Judas dice, miren, ese dinero lo hubiéramos usado para los que venía diciendo yo, según para los pobres, ¿verdad? Los que viven bajo los árboles, los que viven donde está el puente, donde apesta, donde hay desagüe. Para eso hay que usarlo, decía Judas, pero dice el Señor, dice la palabra que Judas no lo decía por los pobres, Judas lo decía porque él era el encargado del dinero, de la bolsa, él era el tesorero. Fíjense Jesús, vamos a recalcar esto, cómo Jesús escoge a personas que a los ojos del mundo son de lo peor. Imagínense, Judas, un tesorero pero ladrón, Pedro, una persona, un pescador pero cobarde, vamos a decir, porque lo negó. Otro por allá, Bartolomé, un criticón, apenas miró a Jesús y dijo, ¿puede salir algo bueno de Jerusalén? Hay de todo, habían ladrones, habían, vamos a decir, personas que el mundo no daba nada por ellos, pero fíjese Jesús cómo es. Si lo que para el mundo no vale nada, para Jesús vale mucho. Jesús usa personas que no valen nada para el mundo, pero Él los hace valer. El Señor saca tartamudos y los hace hablar, como a Moisés. El Señor saca personas ladronas y las hace rectas. En este caso, Judas tuvo la oportunidad, pero no lo quiso hacer. Judas se ahorcó porque no pidió perdón, no se arrepintió ante el Señor. Pues bien, el Señor hace eso, hace de lo malo, hace lo bueno. De lo que nadie da un centavo, Él hace que valga 1,000,000, valga mucho, pues tanto que dio su sangre por esa persona, por ti y por mí. Pues bien, estamos en el resumen de que María derrama el perfume en Jesús, perfume costoso. Judas critica y dice, ¿por qué no usamos ese dinero para ayudar a los pobres, los que viven bajo los árboles, y los que viven en la peste, en el desagüe que les mostré? En esa casa se derramó ese perfume y toda la casa quedó oliendo rico. Una persona que se echa perfume de esos que son buenos, desde lejos se siente el olor de ese perfume, de esa colonia, y uno dice, y si uno ya conoce a la persona, dice, esa persona que viene allí, esa persona siempre se perfuma así y huele bien rico, se sabe perfumar. Ahora bien, hay personas que se perfuman porque quieren evadir tal vez un mal olor, como querer tapar ese desagüe echándole desinfectante o echándole un odorizante. Eso puede pasar en nuestras vidas, a perfumarnos tanto para evadir el mal olor que puede haber en nosotros. En esa casa no había mal olor, porque era una familia que seguía al Señor, que eran amigos del Señor. Por eso Jesús llega ahí con sus mejores amigos a cenar y se derrama ese perfume y huele rico esa casa. La pregunta podía ser para nosotros, ¿cómo huelen nuestras casas? ¿Huelen a perfume del Señor? ¿Huelen a incienso? ¿O a qué huelen nuestras casas? ¿Huelen a oración? ¿O huelen a qué huelen nuestras casas? En esa casa huelió toda la casa y todos los que estaban ahí se deleitaron de ese olor, porque era un perfume, vamos a decir, esencia. Que si tú compras un perfume en esencia, es frasquitos chiquitos, y ese frasquito lo tienes que disolver en muchos botes para que no se te termine, y sigue oliendo bien rico, bien fuerte. A lo que voy es que el desagüe que les mostré, muchas gentes viven así oliendo, y puede que nuestras casas pueden oler así. Ahora, en nuestra vida espiritual, ¿cómo huele nuestro corazón? ¿Cómo huele nuestra alma? Recuerden, en la confesión nosotros nos despojamos de esos malos olores. En Cuaresma, ya estamos ahorita en la Semana Santa, estamos en Lunes Santo. Y es impresionante que muchas personas tuvieron la oportunidad
de irse a confesar y no lo hicieron. El corazón huele mal, la alma se mancha. San Padre Pío de Pietrelcina, Padre Pío decía, tienen las personas que estudiaron y cuentan sus anécdotas, dicen que cuando él confesaba, que eran días enteros de confesión, llegaban las personas a confesarse y decían, bueno, ya, esto, y el Padre Pío decía, ¿es todo? ¿Ya dijiste todos tus pecados? Y decía la persona, sí, son todos los pecados que tenía. Y el Padre Pío decía, pero todavía apesta, todavía huele mal, decía Padre Pío. O sea, Padre Pío tenía un don que ya sabía los pecados que uno cometía sin decírselos, pero obviamente tenía que decirlos uno para que nos absolviera de los pecados. Imagina, si el Padre Pío existiera ahorita en estos tiempos, hubiese un confesor como él, y fuéramos hacia él, creo que nadie iría, porque si sabemos que sabe él los pecados que uno tiene, solo de saber que la otra persona lo sabe, ya uno le da vergüenza no irse a confesar. Pero el irse a confesar con un sacerdote y tener vergüenza de decir sus pecados, eso es lo más importante, que Dios quiere que te humilles en su presencia ante el sacerdote, ante Jesús que está en ese sacerdote, para que usted pueda despojarse de su orgullo. Entonces, olía los pecados. Ahora Jesús también olía los pecados de esas personas que llegaron a querer matar a Lázaro otra vez, o que ya había muerto, querían matar a Lázaro, aparte de que Jesús ya lo había resucitado. A veces nosotros tenemos esa codicia, tenemos esa ambición al dinero. Imagínense ustedes, vamos ahorita con el término del dinero. Este hombre, este discípulo, este hermano, porque fue hermano nuestro, creyó en Jesús, Judas, todo lo que hace ese material llamado dinero. El Papa Francisco dice que el dinero es el estiércol del diablo, y por dinero Judas traicionó, vendió a Jesús. Por dinero estaba diciendo aquí que por qué no hacemos que ese dinero lo demos a los pobres. ¿Cómo se trabaja tanto por ese material? Hay gente que tienen mansiones, pero mire, les voy a mostrar aquí. Hay gente que tiene mansiones, miren qué mansiones esas, casononas con palmeras y todo en entradas. Esas son casas de millones de dólares, pero Dios no lo quiere a esas personas si creen en Jesús. Ojalá crean en Jesús y que todo ese material que tienen, pues no sea su riqueza, sino que su riqueza sea el Señor. Los pobres de espíritu son aquellos que buscan al Señor, aunque no tienen nada de material, pero tienen a Jesús, que lo tiene todo. Las personas que puedan vivir en esta colonia donde estoy, pues pueden tener mucho dinero, buenos trabajos, pero no tienen a Jesús. En pocas palabras, ¿para qué nos matamos tanto trabajando por el bienestar, por el material, si ese material nos aparta del Señor? Podamos tener poco, lo necesario, que es lo que realmente es importante, y lo importante es que tengamos a Jesús. Aquí en esta casa de Marta, María y Lázaro tenían lo más importante. Tenían a Jesús en su casa, estaba comiendo con ellos, imagínense usted. Y más aparte, esas personas, sabiendo que lo tenían todo, vino María y se despojó de ese perfume carísimo, que para unos era el sueldo de un año de trabajo. Imagínense usted, ¿qué haríamos nosotros si Jesús llegara a nuestra casa, tocara la puerta de nuestra casa y nos dijese: quiero entrar con ustedes? Ábreme, quiero morar en tu casa. No sé si tienes perfume, no sé si tu casa huele mal, pero si me dejas entrar, yo puedo hacer que tu casa huela bien. Ojalá que los pecados los confesemos y nos despojemos de esos malos olores que el pecado va creando en nuestra vida, y recuperemos la gracia, que es el incienso que a Dios le agrada. Que tu casa, mi hermano, sea casa para visitar, para que Jesús te visite, pueda quedarse allí, que sea dueño de toda tu casa, y que cuando Él entre le ofrezcas el mejor perfume, tu sinceridad, tu humildad y tu sencillez. Y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, la casa en la que estoy no huele tal vez tan rico, pero si tú entras,
tú vas a hacer que mi casa huela bien, como es incienso, y en ese incienso elevo mi súplica hacia ti. Ayúdame. Quiero vivir esta Semana Santa con alegría y con gozo, sabiendo de que estás conmigo y que caminas conmigo y que vamos en un calvario tal vez, sufriendo de diferente manera tal vez a la que Jesús sufrió. Dios te bendiga, mi hermano, y que el Señor te proteja, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestra Madre del Cielo, que en esta semana va a caminar con Jesús ahí tras Él, tras la cruz, mirándolo, apoyándolo, diciéndole aquí estoy, te ayuden también a acercarte a Jesús. Y que el ángel de tu guardia también, dile, ángel de mi guardia, ayúdame, quiero recuperar el olor de cristiano. Y que el santo de tu devoción también, pídele que te ayude también a vivir esta Semana Santa con alegría. Ánimo, Jesús está vivo. Bendiciones, hermano. Gracias.